A continuación, escucharemos un mensaje de la Palabra de Dios con Stanley Morales. Prepare su corazón. Comenzamos. Vamos en esta mañana, quizá antes de cualquier otra cosa, quiero pedirle, por favor, que se mentalicen lo siguiente. Todos los que estamos acá, toditos los que estamos aquí esta mañana, de alguna manera, pues ya tenemos un poquito, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, no sé cuánto tiempo de oír la palabra. Y muchas veces quizás usted llega a cuestionarse y decir, ¿y por qué Dios no hace algo? ¿Y sirve de algo todo lo que yo escucho? ¿Y sirve de algo todo lo que yo oigo? ¿Y me sirve de algo? Usted y yo tenemos que entender algo. Quiero que lea conmigo esto. El enemigo siempre se va a oponer. Véalo por favor. El enemigo siempre se va a oponer a los que escuchan la palabra y a la palabra en sí misma. Siempre. Siempre va a haber una oposición. ¿Por qué? Porque usted y yo estamos en una etapa de la regeneración. ¿En qué etapa estamos? Regeneración. Estamos regenerándonos. La Biblia dice que antes de Cristo usted y yo estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Perdóneme, pastor, pero yo nunca le he hecho mal a nadie. Aunque no le he hecho mal a nadie. La Biblia enseña que solo por el hecho de ser humanos nacemos enemistados con Dios. Y estamos regenerándonos, estamos cambiando. Algunos decían malas palabras. De vez en cuando se les sale. Otros tenían algún su hábito. Otros luchan con un hábito. Acabamos de regresar de unos días de vacaciones. No sé para quién de usted fue tentación. Ya no es polarizada, sino que hoy es dorada. Sacaron una lata dorada. No sé para quién sea tentación. Una no es ninguna, y como 2 es una y una no es ninguna, aquí no ha pasado nada. Vinimos de una vida desenfrenada. No nos es difícil odiar a las personas. No nos es difícil tener enemistad con las personas. Nos herimos tan rápido. Crecemos en una sociedad donde, sinceramente, si usted no está a gusto, se lo pasan llevando, hermano. Trabajamos en lugares donde, lastimosamente, la gente no le importa pisotearlo, dejarlo sin sustento. Él quiere o ella quiere salir adelante. Estamos en una generación tan perversa donde nos damos cuenta cómo la humanidad va en decadencia cada vez. Hay una preocupación. Aunque nuestros hijos ya son adolescentes, grandes, tenemos una preocupación. ¿Por qué? Porque estamos contaminados en este mundo de tantas cosas. ¿Con qué venir a la iglesia, hermanos? No me vaya a decir amén, por favor. Pero venir a la iglesia para alguien es cargoso. El día domingo es como, ay, Señor, vos sabés que vengo cansado de descansar. No sé si para usted se vuelve de verdad una alegría enorme venir y saber que va a congregarse. Déjeme decirle algo. Yo salí corriendo cuando vi, me va a perdonar, pero cuando vi a Giselle y a Helen, yo salí corriendo porque dije, ¿quién las invitó? Alegría, y más mi corazón revoloteó cuando me dijeron, no, nadando estábamos. Y oímos que alguien estaba cantando, creímos que estaban matando a alguien, dijo, y venimos a ver, ¿no? ¡Qué emoción! ¡Qué bendición! Pero ¿y usted? ¿Qué tan de verdad el hecho de venir los domingos para usted significa, escuche bien, venir y darle gracias a Dios por todas las bendiciones que en la semana recibió? Este hermano, que ahora sí es hermano, bueno, se supone que es hermano, Daddy Yankee, el que usted oyó alguna vez con la gasolina, hoy tiene una nueva gasolina, dice. Hay una alabanza, no sé si llamarle alabanza, canción o qué, ¿verdad? Sonríele a la vida. Hay una partecita, no quizás textual, pero dice, gracias por las cosas buenas y no tan buenas. Pero esta semana, no sé qué le pasó. No sé qué tal estuvo su semana. Con mucho cariño. Yo no sé si para usted venir el día domingo de verdad es tan cargoso que usted es de los que se sientan y dicen, denme gracias, pastor, porque estoy aquí esta mañana.
Yo no sé cuántos servidores de los que tenemos en los diferentes ministerios tienen esa actitud. Deme gracias porque estoy sirviendo. No sé, sinceramente. Pero le digo algo. Sea el estado en el que usted está, usted tiene que entender. El enemigo quiere oponerse a estas dos cosas. Que usted escuche y se opone a la palabra. Él no quiere que usted la oiga. ¿Por qué? Porque él sabe que el creyente que oye la palabra de Cristo, ese creyente tiene vida. Ese creyente tiene esperanza. Esa familia tiene la esperanza de que las cosas van a ser diferentes simplemente porque está oyendo la voz del Dios Todopoderoso. Entonces, por eso el enemigo no quiere que usted la escuche, porque un joven que oye la palabra, ese joven tiene garantizada la vida que a pesar de los problemas, siempre va a tener bendición tras bendición. Eso no quiere el enemigo. Él no quiere que las familias vengan y se sienten y escuchen la palabra, porque una familia que escuche la palabra, ay Dios, es una familia donde el enemigo va a tener tropiezo. A él le fascina llegar a la casa de Lore y comenzar a hacer disturbios. A él le fascina llegar a tu casa, Sofi, y hacer disturbios. Vean, al enemigo le fascina llegar a su casa y hacer disturbios. ¿Por qué? Es que a él le fascina. Una mujer gritándole al esposo, el esposo gritándole a la mujer, los hijos gritándose. A él le fascina ver hogares desintegrados donde están juntos, pero no revueltos, papá. A él le fascina ver cómo hombres destruyen su vida o cómo llevamos una doble vida. Es cansado, hermanos. Aquellos que en algún momento hemos llevado doble vida, qué cansado es tratar de fingir que somos creyentes, hijos de Dios, cuando sabemos que no es así. Por eso al enemigo le encanta que usted no oiga. Yo quiero esta mañana, el sermón de hoy va a estar en dos partes. Hoy voy a hablarle de lo primero. Él se opone. No, bueno, ya lo pusiste. Hoy voy a hablar de lo primero. Los que escuchan la palabra. Hace unos domingos le hablé de los tipos de ovejas, ¿se acuerdan? Hoy quiero hablarle de esto, de los tipos de oyentes. ¿Por qué? Porque a él le fascina que usted y yo vengamos, oigamos, pero destruir todo lo que oímos. Qué importante es. ¿Por qué? Usted viene cargado, viene cargada. Usted oye que el Señor tiene la solución, la respuesta para su vida. El enemigo no quiere que usted oiga eso. El enemigo quiere que el enfermo oiga que usted está próximo a ser llamado por la tierra. Usted tiene deudas, al enemigo le encanta que usted oiga que le van a embargar hasta la ropa que anda puesta. Al enemigo le encanta que usted oiga que sus hijos están próximos a perderse, a sumarse a la lista de la estadística de cristianos que sus hijos se perdieron. Hablaba con alguien esta semana. El enemigo está tirando recio contra los hijos. Y tira recio porque no le gusta. ¿Usted qué cree? ¿Que el enemigo está contento? José Alfredo, ¿tú crees que el enemigo está contento que tus hijos estén oyendo la palabra? No, hombre, él está con deseo de que ellos anden perdidos, deseen lo malo. Por eso se opone a todo lo que usted oye. ¿Quiere verlo conmigo esta mañana? Bueno, antes de irnos al pasaje, antes de proyectar el pasaje, vamos a leer unos versículos de Mateo. Mateo, el Evangelio según San Mateo fue escrito, sí, por Mateo, y Mateo era un recaudador de impuestos. Escuche bien esto. Era un recaudador de impuestos. En aquel entonces era alguien perdido, pues, porque los recaudadores de impuestos tenían que cobrar 10, pero cobraban 20. 10 para el Estado y 10 para ellos. Eran más malos que la carne de tunco y cruda. Pero este Mateo, recaudador de impuestos, se convierte a Cristo. Pero quiero aclararle que Mateo era un judío que se convirtió a Cristo. Y Dios usa a Mateo, el Evangelio de Mateo, para los que estudian un poquito de Biblia. El Evangelio de Mateo era dirigido, los oyentes de Mateo eran los judíos, pero específicamente los judíos cristianizados.
Es como que usted me dijera en esta época que convertir a alguien que profesa X o Y religión es difícil que se convierta al cristianismo. Déjeme decirle que no. ¿Sabe por qué? Porque no lo convertimos las personas, lo convierte el Espíritu de Dios. Mateo, el escritor, nos enseña, y por eso soy uno de los que pregonan, y usted me escucha. Jamás me va a oír desde este púlpito predicarle de una religión. Siempre me va a oír de una relación personal con Dios. Las religiones nos alejan, hermanos. Nos alejan de Dios y de las personas. No, hombre, si las personas, ¿cómo van a conocer? Dice, ¿cómo irán si nadie les predica? No, hombre, hay que ser amigos de todos, amigos. Pero este Mateo escribe este evangelio a los judíos cristianizados. ¿Con qué propósito? Porque es lógico. Usted y yo venimos regenerándonos, venimos cambiando. Levánteme la mano el que ya cambió totalmente. Todos estamos cambiando. Y yo no sé si le pasa. A veces da un paso adelante y a veces retrocede 5 de un solo. Y usted mismo se enoja con usted mismo. ¿Por qué? Cosas que había dejado de hacer, las está volviendo a hacer. Usted, en vez de ser influyente a sus amigos le están influyendo en una forma tremenda. Antes de volver a juntarse con sus amigos, usted oraba. O ya no ora. Antes de juntarse con sus amigos, usted venía con una pasión. Hoy viene con una gran carga. Ay, qué va el domingo. Si no, este maestro me va a estar escribiendo en la tarde o el lunes. Si usted se fija, yo no le pregunto, Daisy, ¿por qué no llegó? No, eso le digo, Daisy nos hizo falta. ¿Por qué? Porque yo no quiero exponerlo a que me mienta, hermano. Ay, verá que una gran fiebre que tengo. Pues en el cuco, como no le va a dar fiebre con el gran calor. Pues sí, va. Ay, pastor, me hizo daño una comida. Pues sí, está. Ahí donde está en el de Camerún, ¿cómo no le va a hacer daño, pues? Pero ese es comercial. Por eso solo le digo, nos hizo falta. Porque allá usted y el Señor, su relación. Pero repito y recalco, nosotros, todos los que estamos acá, pregúntese, ¿qué está haciendo con la palabra que Dios le habla domingo a domingo? ¿Está creciendo espiritualmente? ¿Siente que usted ya no es la misma persona? ¿Siente que de verdad, no está bien lo que estoy haciendo? ¿Siente aquel remordimiento y dice, no, hombre, yo no debería de hacer eso, hombre? O le da igual. Preocúpese si le da igual. ¿Por qué? Porque por eso es este mensaje esta mañana. Hemos oído a lo largo de las visitas, de las reuniones pastorales, sienten esa carga. Es que mire, yo siento que Dios no está haciendo nada. O mire, yo no sé, siento que Dios a mí no me oye. O siento que yo, no sé, estoy desechado por el Señor. No es lo que la Biblia enseña. La Biblia dice que todo el que se acerca a Dios, Él no le echa fuera. ¿Lo oyó? Y estos días publicaba algo. Tú no necesitas estar bien para buscar de Dios. Tú necesitas estar como estás para buscar de Dios. A Dios no lo buscan los buenos, papá. A Dios lo buscamos nosotros. Lo que necesitamos, perdón, misericordia, amor y oportunidades. A Dios no lo buscan los que nos fallan. A Dios lo buscamos nosotros, los que luchamos con alguna área. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Puede ser que usted luche con sus pensamientos, con su remordimiento, con su, no sé, resentimiento, con su amargura, falta de perdón. Usted busca a Dios porque lo necesita. Yo busco a Dios porque lo necesito. Pero tengo que entender, esa búsqueda tiene siempre tropiezos, siempre va a haber un problema, siempre va a haber una situación que el enemigo ponga delante de mí. Vamos a leer capítulo 13, todavía no. Vamos a leer capítulo 13. Y el capítulo 13 habla de 4 parábolas. ¿Sabe qué es una parábola? Una parábola era una ilustración que Jesús hablaba con las personas de algo común para ellos para enseñarles algo. Por ejemplo, en la época de Jesús abundaban 2 profesiones, la pesca y la agricultura. Era lo que se dedicaban. Y por eso él utilizaba
esto de las parábolas, gracias. Utilizó esto de las parábolas y habla acerca de 4 parábolas. Y en las 4 parábolas, el Señor Jesús lo que habla, lo que vamos a mencionar esta mañana es cómo el enemigo se opone a que usted y yo escuchemos esa palabra. Mateo capítulo 13, versículo 4. Mire lo que dice, por favor, Mateo capítulo 13, versículo 4. Lo proyectan, no lo leen, pero usted tenga su Biblia abierta, por favor. Sofi. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Estos versículos que vamos a leer hablan acerca de la parábola del sembrador. Y está poniendo el ejemplo. Y está diciendo a esto. Se lo leo yo el verso 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y pone el primer ejemplo. Y del primer grupo del que va a hablarnos en el versículo 4 es que una parte de esa siembra dice que cayó, ¿cómo? Junto al camino. Parte de esa semilla cayó junto al camino. Vamos a estudiar esto esta mañana. El mismo Señor Jesús, en su explicación, no dejó así nomás. Voy a ir poniendo el versículo de la parábola con la explicación de la parábola. Jesús no dejó así. Él explicó qué significaba esto. Mire el verso 19. En el verso 19 explica qué es esta parábola. Sofi. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es el que fue sembrado junto al camino. Mire, por favor, ¿a qué se está refiriendo con este tipo de oyente? Si lo vemos como una forma de tierra, está diciendo que estos son los que tienen el corazón endurecido. Porque dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Estamos hablando por el lugar donde ellos andaban caminando. Es decir, no era tierra bien preparada para que se sembrara. ¿Por qué Jesús habló de esto? Porque muchos de los que estamos acá hemos permitido que la vida nos endurezca el corazón. ¿Usted ya no cree que de verdad Dios puede hacer ese milagro? ¿Usted de verdad no cree que Dios puede abrir la puerta? ¿Cómo va a creer, pastor, a mi edad? Me van a contratar si hoy piden de experiencia por lo menos haber estado en kindergarten. ¿Se ha fijado? Me mandaron uno de estos días un empleo. Solo buscan cipotes de 16 a no sé cuánto. Yo dije, la iglesia, dije yo, todos están estudiando. A veces usted ve la situación tan difícil. Yo puedo preguntarle, ¿qué cosas está pasando? ¿Qué situaciones su vida está atravesando que usted cree que es imposible que Dios pueda hacer algo? Viene a la iglesia, se congrega, escucha la palabra, oye lo que Dios está hablando, o en su casa lee el versículo, pero eso que leyó o escuchó quedó al ras, porque su corazón está muy endurecido. Los jóvenes, no sé si se ha fijado, pero estamos atravesando una etapa en la vida de los jóvenes donde tenemos jóvenes que ya no creen. Los exprimimos a ver si sale Cristo. No, de Cristo no sale nada. Están amargados, están bravos. Y aquí están. Oyen. Pero todo lo que oyen, ¿dónde está? ¿Cuántas veces ha escuchado? Estoy hablándole a la juventud. ¿Cuántas veces han escuchado que Dios les está hablando, pero no están entendiendo? ¿Cuántas veces? Mi abuelita, cada vez que miraba a alguien pasando por algo, me decía, mire niño, ese es su espejo, aprenda. ¿Cuántas veces usted en la vida ha visto que es cierto, la vida cristiana cuesta, papá? Y los problemas que atravesamos ayudan aún más a que cueste más. A usted le han dicho que su casa va a ser de bendición, pero usted mira, ¿qué bendición va a haber, pastor? Si mis hijos se pelean entre ellos, cada uno tiene un cuchillo para dormir, por si las moscas. ¿Qué bendición va a haber, pastor?
Mire cómo se tratan los esposos, mire cómo me trato con mi esposa. Si nos hablamos es para preguntarnos si hay comida. De ahí no hay communication. Pero Dios le dijo que su casa va a ser cambiada. Y usted dice, nah, Dios la va a usar, Claudita. Nah, ¿cómo me va a usar Dios a mí? Dios va a hacer un cambio en tus hijos. Nah, está más fácil que el Señor venga por ellos que ellos cambien. Dice que parte de la semilla cayó junto al camino. Muchas veces usted y yo, verso 19, somos así. Cuando alguno oye la palabra y no la entiende. ¿Por qué no la entiende? Esa palabra entender en el original no está hablando de comprender, sino que esa palabra entender está hablando de creer, de tomarla. Muchos de los que estamos acá le creemos más a la enfermedad que al Dios que sana toda enfermedad. Muchos de los que estamos acá le creemos más a las cuentas bancarias en negativo que al Dios que dice que es el dueño del oro y la plata. Muchos le estamos creyendo más a nuestra incapacidad humana porque no pudimos estudiar. Hoy para poder tener el jefe de bodega tiene que tener una maestría. El encargado del despacho de productos tiene que tener un máster. Y apenas soy masterengo. Como pastor voy a... Requisito: manejar Office. Con que la libreta de papel se le pierde. Y usted no puede. Si no es Siri y no es Alexa, no puede. He visto adultos meterse a clases de Excel, de Word, y quedan más exceliados que el Excel. No saben. Y a veces usted y yo, en nuestra vida, Dios nos ha dado una palabra, hemos venido, nos hemos sentado, pero vemos el problema en vez de ver a quién nos está dando la palabra. Vemos la dificultad en vez de entender quién nos está dando la palabra. Si se la doy yo, Stanley Morales, agüítese conmigo, papá. Aflíjase más. Pero cuando usted viene y se sienta, tiene que recordar que el que le está dando la palabra es el Dios que todo lo puede. El que no pasa en esta tierra algo que Él no lo permita. Hoy tuve reunión en la mañana y les contaba que anoche estábamos filosofando con mi esposa. Era una de las noches que nos acostamos filosofando. Y sinceramente en esa filosofía productiva llegamos a entender. Imagínese Stephanie, Dios no lo quiera, pero esta semana a su esposo, amoroso, le pasa algo. O a cualquiera. A usted la va a tomar por sorpresa. Pero por eso viene el domingo. Porque Dios quiere que usted recuerde todos los días que si a usted le pasa algo, para usted es sorpresa. Pero para Él estaba dentro de sus planes preciosos para usted y para Rodolfo. Pero cuando nos pasan las cosas que nos pasan, no nos acordamos de eso. Perdóneme. Pero cualquier golpe en esta vida, a usted y a mí, nos tomó por sorpresa. A Él no. Y por eso venimos. Pero como la semilla cayó entre el camino y los problemas que estamos atravesando no nos permiten recibir la palabra, viene el enemigo y comienza a decir: ajá, Carlitos Guerrero de Guzmán. Y ese es el Dios que vos tenés, Carlitos. Es que el diablo es bonito. Ajá, Carlitos. ¿Y de qué te ha servido sembrar todo lo que has sembrado si mira al Señor cómo te trata? Porque la palabra fue sembrada junto al camino. No llegó a tierra fértil. Porque el corazón lo tenemos duro. Porque no entendemos. Mi amigo, mi amiga, déjeme decirle esta mañana. Yo le decía a mi esposa anoche. Si 29 años atrás, cuando yo comencé en este ministerio, muchos de ustedes ya me han oído hablar de los mangos, que comí 6 meses mangos. Si durante esa época yo me hubiera quedado, yo le hubiera creído al enemigo que me decía cuando me bajé de ese bus que no tenía para pagarlo porque se me cayeron todas las monedas. Cuando el enemigo me susurró y me dijo: y ese es el Dios que vas a predicar.
¿Cómo te vas a parar sin vergüenza desde el púlpito a decirles que Dios provee si a vos no te ha provisto ni ropa, ni para poder transportarte, ni para poder comer? Porque yo había decidido servirle al Señor. Si 29 años atrás yo le hubiera creído, no estaría yo aquí esta mañana. Pero déjeme decirle algo, no ha sido fácil y no es fácil. Pero cada vez que viene una prueba a mi vida, tengo que recordar, y yo mismo me doy terapia cristiana y me digo: Stanley, sos hijo de Dios, Él tiene control, y aún el golpe más fuerte viene con una gran bendición a tu vida. Pero cuesta. ¿Por qué? Porque el enemigo hace que lo duro de mi vida, los problemas que yo tengo, papito, si así es la vida. ¿Cuántos matrimonios, seamos honestos, siguen juntos por el qué dirán? Digo, guarde que la hermana fulana, se enemistó y se separó del marido. Ahí vienen, pero en la casa están como... Pero uno de los dos le está creyendo al Señor. Y uno de los dos se está queriendo agarrar, pero el enemigo viene y comienza a robar la semilla que quedó sembrada. ¿Usted está aquí? ¿Y cuántas veces el enemigo aquí en el mero servicio le roba la semilla? No es para vos, no calificás, no estás apto. Porque vos casi no venís. Sos un miembro de la iglesia cada 8 días. No, ustedes no serían cada 8, serían cada 16, cada quincena. Piense, por favor, si la semilla que muchas veces es sembrada en usted está cayendo. Y le digo con mucho temor lo que voy a mencionar. ¿Cuánto servidor tenemos en la iglesia que la semilla le está cayendo junto al camino? Porque no se está viendo su vida crecer espiritualmente. Mírase. Pésese. ¿Qué tan obediente le está haciendo al Señor o a su carne? Y aquí no solo los jóvenes, también los adultos. Siempre la agarro con los bichos para que los papás les dicen: hija, hijo, eso no te conviene. Ay, mamá, usted porque ya vivió, déjeme vivir, déjeme quebrarme los dientes a mí. Hija, pero viene a servir aquí, ¿va? Y gozoso, porque la semilla está cayendo junto al camino y no te estás dando cuenta que el enemigo está robándote una semilla. ¿Cuál semilla, pastor? Que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Me oyó? A todos nos fascinan los versículos: te bendeciré, te prosperaré, te ayudaré, te sostendré. Amén, aleluya. Pero no nos gusta cuando dice: honra a tu padre y a tu madre. Obedece, cambia, deja ese hábito, deja esa doble vida. No te va a llevar a ningún lado, hija. Hermano, esa doble vida no te va a llevar a ningún lado. Es cierto, el Señor te salvó para siempre, pero Él quiere que tú y yo cambiemos. ¿Me oyó? ¿Cómo se sentiría usted, hermano, con mucho cariño y mucho respeto, que yo viniera a predicar un día con un gran tufo aguaro? Y no, el Señor me salvó, pues. Aleluya, hasta en lengua voy a hablar, hermano. ¿Me explico? You know, porque la semilla está cayendo junto al camino. ¿Sabe por qué estoy hablando de esto? Porque el enemigo te está robando una semilla preciosa. Que intentar caminar recto, eso te va a traer gozo y paz a tu vida. Intentar caminar cerca del Señor va a garantizarte que las cosas puedan ser diferentes. Mucha gente, con cariño, mucha gente alrededor del mundo se está congregando como tú y yo lo estamos haciendo. Pero Dios quiere que tú y yo podamos marcar la diferencia y enseñar a las personas: de verdad vale la pena vivir para Cristo Jesús. De verdad vale la pena sacrificarse y decirse no. El no de hoy te va a garantizar bendiciones para ti mañana. Pero cuando la semilla cae junto al camino, nos cuesta. Mire por favor el versículo 5. ¿Qué dice el verso 5, Sofía? Poneme el verso 5. ¿Qué dice el verso 5?
Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Este es el grupo que la parte cayó en pedregales. Y ahí lo pone, sobre la piedra. Si usted leyó, este tiene un poquito de tierra. Y el Señor explicó. Mire por favor, el Señor explica este verso, en el verso 20. ¿Qué dice el verso 20? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Vaya, miren un momentito. Aquel no había tierra. En este, más o menos tierra. ¿Sabe cuál creyente es? El creyente emocional. ¿Me oyó? ¡Men! Pero un minuto más tarde la mesa le fue. Uy, sí, Señor. Esta semana, después de la semana de vacaciones, ya estuvo. Cero. Hoy voy con todo. Y hoy en la mañana meto las patas. Ese es el creyente emocional. El que tiene poquita tierra. El que siente en el momento, de verdad que miserable soy, qué gusano de los gusanos soy, Señor, perdóname. No lo vuelvo a hacer. 2 días le duró el arrepentimiento. Porque al tercer volvió a meter las patas. ¿Me explico? Este es el tipo de oyente y le fascina al enemigo. Le fascina. ¿Cuántos se anotan para ayuno? Yo, pastor, ya había ayuno hoy. Con el gran pastel, va. Fíjese bien cómo Mateo está narrando y dice, hay un poquito de tierra. Y son aquellos que con gozo reciben la palabra. Son aquellos que con entusiasmo la reciben. Pero como había poquita tierra, en el momentito comenzó a germinar. En el momentito comenzó a crecer. Pero como había poca tierra. Si usted sabe qué pasa en un lugar donde hay poca tierra, no echa raíces. Esa palabra no crece. Esa palabra no fructifica. Es cierto, y con mucho cariño. Esto que estamos hablando, usted y yo jamás, perdónenme por favor lo que voy a decir, usted y yo jamás vamos a dejar de tener problemas. Es más, aquí hermanos como familia están unidos orando y en la casa o en el carro ya van peleando. No estamos exentos, no estamos exentos, con mucho respeto y cariño. ¿Cuántos papás después de una sermoneada, perdóname, hijo, perdóname, hija? Y 2 días después vuelve a hacer lo mismo. Y los hijos dicen, ya ni te creo, papá. ¿Cuánta esposa le dice lo mismo al esposo? Ya no te creo. Muchas veces mi esposa me ha dicho, no, gordo, ya no te creo. Mira, gordo, ¿dónde vamos de vacaciones? Solo me queda viendo. Me encanta que hagas planes, me dice. Porque ahí me salí con que tengo que ir a predicar, que tengo que ir a hacer. No me digas nada. Ya no me creen. ¿Cuántos de ustedes, mis amigos, te pasa lo mismo? Recibiste poquita tierra, le creíste al Señor, pero apareció el enemigo haciendo algo para que tú dejaras de creer, para que te entristecieras rápidamente. Muchos sabemos aquí que estamos como los pedregales. Recibimos el mensaje, recibimos la palabra, la creemos en el momento, pero los afanes, los problemas de esta vida hacen que poco a poco dejemos de creer. Jamás vas a dejar de tener problemas. ¿Me escuchó? Jamás vas a dejar de tener dificultades. Jamás vas a dejar de padecer de algo. Jamás. Pero para esos jamás, el Señor siempre tiene una palabra para que tú puedas recordarla. Pero el enemigo quiere robártela. El enemigo quiere llegar y hacerte creer que de esta no vas a salir. Pero en el momentito la creíste, pero había poca tierra. ¿Cómo me traduce eso, pastor? Bueno, son aquellos que momentáneamente creyeron que de verdad podían salir de donde están. Pero le creen más al enemigo. Porque se te olvida de algo. Él, el Señor, promete y Él sí cumple. ¿Me oyó?
El que está sentado en el trono promete y Él sí cumple. Si Dios te ha dicho que te va a ayudar, sale esta mañana creyendo que de verdad Él te va a ayudar. Si el Señor te ha dicho que te va a abrir la puerta, aunque para ti la puerta está bien cerrada y como dice la alabanza con 3 candados, tener la certeza que Él tiene la llave que abre toda puerta. Y puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Pero Dios no quiere que tú salgas esta mañana. Sí, no, con mucho cariño. Y lo hice a propósito. Esa puerta no se puede abrir ahorita porque tiene pasador. ¿Qué tengo que hacer, hermanos? Muchos de los que están acá, las cosas se te han complicado. ¿Sabes por qué? Porque has dejado de creerle al Señor que de verdad Él está contigo y va a estar contigo todos los días. Se te ha olvidado que el brazo del Señor sigue siendo fuerte para sostenerte. Porque estás viendo la puerta cerrada. Se te ha olvidado si Él ya te dio la salvación. Si Él ya dio su vida por ti, ¿qué más necesitas que Él haga? Ay, pastor, es que mira los líos que tengo en mi trabajo. ¿Y usted cree que acaso Dios no sabe los líos que usted tiene en su trabajo? ¿Y entonces por qué no hace nada? Claro que está haciendo. Lo que Él está esperando es que tú entiendas algo. Aunque en la tierra todo se complique, Él siempre tiene una solución. Aunque en la tierra todo esté complicado, Él tiene una solución. Yo también le decía a alguien esta semana, no olvides, yo lo mencioné en uno de los mensajes, nuestros hijos tienen que aprender. Peligroso ver a un padre orar, porque la oración de un papá tiene poder. ¿Me oyó? Yo no sé cuántos de ustedes, papás, sus hijos están siendo atribulados o están pasando por algo. Pero le voy a decir algo en el amor del Señor. Hijo, si estás aquí, si miras a tu mamá y a tu papá orar, pénsalo 2 veces. Porque están orándole al Dios que todo lo puede. Pero también quiero decir algo, papás. Que si en los planes de Dios está que su hija y su hijo se revienten la boca, se la van a reventar. ¿Me oyó? Esa parte no nos gusta. Pero es real. Yo, ¿cómo voy a obligar a Dania? Yo puedo orar para que mi hija tome sabias decisiones. Pero esta bicha mica, ¿yo qué puedo hacer? Si ella es la que quiere tomar esas decisiones, yo tengo que orar. Pero también tengo que orar por mí. Porque si Dios permite que ella se reviente la boca, yo tengo que orar para que Dios me dé fe, que Dios le va a sanar la boca. ¿Me oyó? Es que no nos gusta. Hermana, usted ya habló con su esposo y su esposo no entiende. Ore. Pero también ore por si las moscas. Porque el golpe que se va a dar, ni la mejor dentadura lo va a curar. Porque así queremos. ¿Me oyó? A mí me entristece. A mí me entristece ver creyentes necios, tercos y burros. Porque yo era así. Y pregúnteme, ¿cuántas cicatrices tiene mi cuerpo espiritualmente hablando? Yo le digo a mi esposa, mira amor, hagamos un día una prédica vos y yo, vamos a predicar. Y ahí date gusto. Como yo siempre digo desde aquí, mi esposa, ahí date gusto. Le digo. No, me dice, porque vas a llorar, niña. Pero si un día Dios nos pone a ella y a mí contarles muchas cosas que Dios nos ha permitido pasar, usted me va a entender por qué esta mañana le digo, no se deje robar la palabra. Es que al diablo le fascina verlo a usted atribulado. Le encanta verlo enlillado. Le encanta verlo amargado, entristecido, desmotivado, desmoronado. Al diablo le fascina que usted camine buscando petróleo. Al enemigo le fascina que usted diga todos los días que diga, ¿por qué no me llevas? La vida no tiene sentido. Yo ya no tengo propósitos. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice que usted es un hijo, una hija de Dios y que Dios tiene planes y propósitos especiales y específicos con usted. Por lo menos mi Biblia dice que esta iglesia tiene propósitos especiales Dios para con nosotros. Y son propósitos de bien. Por eso es esta palabra. ¿Por qué? Porque ustedes acaban de venir de vacaciones. Y seamos honestos, ¿cuántos de estos días de vacación usted apartó un tiempo, un momentito para leer la palabra? Para orar. No me lo vaya a tomar a mal.
Pero no espere, hermano y amigo, que vengan tribulaciones para buscar del Señor. No espere que la tierra tiemble otra vez con un terremoto para buscar del Señor. Antes que eso pase, busque del Señor. El enemigo quiere robarte esa palabra, porque a él le fascina que tú y yo vivamos la vida así como la tenemos. Pero él quiere que tú y yo tengamos una vida diferente. Una vida de bendición, una vida de testimonio, una vida en la cual podamos decirle a todos los que nos rodean lo que estoy pasando con mucho cariño. Está yuca, hermanos. Pero Dios nunca me ha dejado, Dios nunca me ha abandonado y su misericordia siempre me ha sostenido. ¿Me oyó? Si yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos están viviendo una situación yuca? Yo no, yuca. Difícil. Tan peludo esto, hermanos. Pero déjeme decirle algo. Él es todopoderoso. Él sí puede con lo que estamos pasando. No dejes que el enemigo te robe esa palabra. Mira el tercer grupo, versículo 7. ¿Cuál es el verso 7, porfa? ¿Qué dice, Sofi? Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. ¿Y eso qué es? Bueno, Jesús lo explicó. Verso 22. ¿Qué dice el verso 22? El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Déjame ahí, César. Fíjese bien, por favor. Aquí ya cambió. Aquí sí hay un poquito más de tierra. Pero hay un problema. Fue sembrada donde había, ¿qué? Espinos. ¿Ha visto alguna vez espinos, hermano? ¡Qué difícil es! Yo cuando estaba chiquito, mi abuela había sembrado en la entrada 2 palos de almendro. Todavía está uno, imagínense qué viejo está de palo. Había sembrado 2 palos de almendro. El que tenemos que está pero cholotón. Y había otro que nunca creció. ¿Por qué no creció el otro? Porque el cholo lo opacaba. Usted está con deseos de servir. Usted está con deseos de vivir para Cristo. Es que usted de verdad está convencido que Cristo es lo mejor que te ha pasado. Pero hay cosas que no te están dejando crecer, papá. ¿Me oyó? Hay espinos que no te están dejando crecer. Hay cositas. Le voy a decir algo con mucho respeto. Si yo no hubiera sido tan burro, hace tiempo Dios hubiera hecho cosas en mi vida. Pero por mamado, por burro, es que yo tenía un deseo de amar al Señor. Siempre tenía un deseo de amarlo. Pero los afanes de esta vida, papá. Yo era un joven pastor, cipotillo. Pero había un afán que a mí no me dejaba. Ya se lo he contado ahí. Había un afán que no me dejaba. ¿Sabe cuál era? Las bichas. Ay, Señor Jesús. No me dejaba. Yo era en el bíblico. Yo llegaba, me sentaba, estudiaba y yo decía, no, estás convertido, estás convertido también. Yo estaba en las clases. Y siempre había alguien, hay un mensajero del diablo. Me invitaban, era dicho, me invitaban a predicar a alguna iglesia y yo estaba, y yo decía, no, sos pastor, estás predicando. No era pastor todavía, estaba predicando. Y de repente miraba a alguna sierva, iba y decía, Señor, será la Raquel, será la Rebeca de su hijo. Me fue mal. No permití que esa palabra germinara y creciera. ¿Cuántos de los que están acá son otros tus afanes? Y con cariño, Dios bendice a todos. Dice que hace salir el sol sobre bueno y sobre mal. ¿Lo cree eso? A todos Dios nos bendice. Pero vos estarías mejor si estuvieras más cerca del Señor. ¿Me oyó? Tu vida estaría mejor
si estuvieras más cerquita del Señor. Si Dios no te ha quitado el trabajo, porque te ama, papá. Pero a veces mereceríamos que no nos quitara. No digan amén. A veces Dios te ha abierto puertas grandes para que comprobes lo que significa las delicias a su diestra. Pero a veces el afán de este mundo ha sido más fuerte. Las presiones y las cosas de este mundo. Y tú no lo entendés. Y con mucho cariño, cuando uno habla directamente con alguien, hasta se enoja. Y es válido que te enojes. Es válido que un creyente que la semilla fue sembrada entre espinos, ¿sabe qué tipo de creyente es? El de doble ánimo. El que estás, pero no estás. El que probás, pero también dudas. El que no entendés. Eso que estás haciendo no te va a llevar a ningún lado bueno. Hasta que Dios me puso un paro. Y Dios me hizo entender, no, papito, ¿qué es eso de estar jugando al pastorcito predicador? ¿Qué es eso? Pero no es burro, hermanos. No es burro. Pero Dios sabía que yo necesitaba una señora como esta. Dios guarde. Es que ella tenía mi horma del zapato. Pues sí. Y yo le agradezco al Señor. Mire, mi esposita es bella, hermosa, usted lo sabe. Pero tiene un corazón porque vino a agarrar, aceptó. Alguien tan golpeado por la vida. Y yo a veces me le quedo viendo y le digo, y amor, ¿y qué viste? Porque visto no tengo, ¿qué viste? Y diga que hoy, cuando ella me conoció, ya le he contado cuánto pesaba. Casi las 300 libras. Imagínese el gran bodoque que conoció. No sé si pensó, este gordo también ha de tener billete. Digo. Pues sí, este ha de estar gordo de billete también, no. Cuando vino a darse cuenta que no tenía ni dónde caer muerto. Pero miren, yo le agradezco al Señor. Sinceramente, yo no sería, claro, sin la misericordia de Él y sin mi esposita. Qué mujer más paciente. Si no me ha matado porque tiene miedo que la hagan presa, pero ¿cuántos están ahí sentados, hermano, burlándose de mí? Pero también ustedes está cayendo la palabra entre espinos. Hay algo en esta tierra, en esta vida que no te está dejando prosperar y no te has dado cuenta. Si estás bien, más cerca del Señor estarías mejor, papá. Si ahorita tenés trabajo, tenés casita, tenés donde transportarte y tenés... No, papá, estando cerca del Señor hasta avión te va a dar, hombre. Porque estando cerca de Dios jamás nos ha ido mal. ¿Me oyó? Nadie que está cerca del Señor le va mal. Sí, problemas y dificultades hemos tenido como no se imagina. Pero cerca del Señor siempre hemos tenido lo que muchas veces hemos despreciado, y es su preciosa presencia. Esa presencia le ayuda a cualquiera. ¿Qué tipo de oyente sos? ¿El que cayó junto al camino? ¿El que cayó entre pedregales? ¿O el que cayó entre espinos? Perdóneme y discúlpeme. ¿Pero en cuál se identifica? ¿Qué tan rápido el enemigo te roba esa palabra? El deseo del Señor es que seamos este último grupo. ¿Cuál es este último grupo? Vea por favor el versículo 8. ¿Qué dice el verso 8, Sofi? Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Vaya. Y Jesús lo explicó. Verso 23. Mire lo que dice el verso 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y se produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Ya le dije que la palabra entiende en el original no es comprender, es creer. Dice que todo aquel que la palabra le fue sembrada y cree. Y le voy a decir algo. Cree a pesar de su situación actual. ¿Me oyó?
cree a pesar de su situación actual. En ningún versículo dice que la situación le cambió. Lo que está diciendo es que él creyó que a pesar de las cosas tan imposibles, tan difíciles, creyó que para Dios no hay nada imposible. Creyó que para Él todo es posible. Creyó que con Él las cosas pueden ser diferentes. Con cariño, usted no necesita a nadie más, solo lo necesita a Él. Para buscar un buen trabajo en este país dicen que hay que buscar conectes, puede ser, pero déjeme hablarle del mejor conecte, que es el Dios de Todopoderoso. Perdóneme y discúlpeme, el dueño de cualquier empresa no va a hacer nada que Dios no lo permita. ¿Me oyó? ¿Por qué entonces esta mañana no sale de este lugar como buena tierra, creyendo que aunque estamos pasando cosas difíciles, imposibles, para mi Dios todo es posible? ¿Por qué no sale de este lugar creyendo y viendo su situación? Vea por favor ahorita en su mente lo que usted necesita que el Señor haga o con quién necesita que lo haga. Para Él no hay nada imposible. Y no importa tu edad, no importa tu condición, no importa tu posición. Lo que importa es que puedas recordar que Él es el dueño de todo y que para Él no hay nada imposible. Él quiere, pero también el enemigo quiere. Hay una característica. No los leas, véanlos por favor estos versículos. Verso 24. Miren lo que dice el verso 24. Les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos. Mire el verso 31. Mire lo que dice el verso 31. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos. Y mire el verso 33, siempre el mismo capítulo. Otra parábola le dijo, ¿qué le dijo? Hay una palabra que repite bastante y es el reino de los cielos. ¿Y a qué se refiere esto del reino de los cielos? Jesús lo que estaba diciendo es, lo celestial se ha hecho manifiesto en la humanidad. Nosotros vivimos, es cierto, en la tierra, pero una tierra que sigue siendo gobernada por el Todopoderoso. Aunque el diablo esté en cualquier parte de este mundo, usted y yo tenemos que recordar que aún el diablo hace todo lo que Dios le permite hacer. A usted le ha metido en la mente que el gran poder que él tiene y que de ahí de esa adicción no va a salir nadie. Discúlpeme, pero todavía Dios sigue rompiendo cadenas. Todavía Dios sigue transformando vidas, todavía sigue restaurando familias, todavía sigue haciendo que el hijo pródigo regrese a la casa, todavía sigue haciendo que la economía, aunque ya no hay casi harina y aceite, no escasee, porque Él es el dueño del oro y la plata. Todavía sigue haciendo milagros en esta tierra. Por eso cuando usa la expresión el reino de los cielos, ¿sabe qué estaba diciendo? Recordándole a usted y a mí. ¿Y usted de quién es hijo? Discúlpeme. ¿Y usted de quién es hija? Perdóneme. Pero si usted tiene como padre al Dios Todopoderoso, aunque usted esté pasando por el valle más difícil, esperanza hay también para usted. Porque el que todo lo puede está con nosotros. ¿Qué va a hacer esta mañana? Se lo resumo así. El enemigo hará todo lo posible. Mire por favor. Para que como oyentes respecto a la palabra de Dios, dejemos de creerla, dejemos de recibirla, dejemos de leerla, dejemos de compartirla, pero sobre todo dejemos de amarla. Eso es lo que quiere. Él quiere que usted no lea promesas diarias como las que le ponemos en las redes sociales. El enemigo no quiere que usted crea en ese altar familiar. El enemigo no quiere que usted crea que entre más cerca esté de Dios, más esperanza tiene de ver su milagro. El enemigo no quiere que usted crea eso. El enemigo quiere que usted crea, no hombre, si ahí sopepito te dan. No hombre, si ahí lo que están haciendo es pasándola, paliativo. Lo que están haciendo con vos es paliativo. Discúlpeme. En el Señor no hay cosas paliativas. Él es un Dios milagroso. Él es un Dios que restaura. Él es un Dios que hace milagros.
Él es un Dios que puede sacar de cualquier foso a las personas que están atribuladas. ¿Qué va a hacer usted esta mañana? ¿Qué tipo de oyente es? El que cae en la palabra y deja de recibirla o creerla. El que medio tiene tierrita y medio comienza a creer. El de doble ánimo que hoy sí, mañana no. Pues la buena tierra, que a pesar de los vientos, a pesar de las dificultades, usted está creyendo y usted va a creer que un plan tiene Dios, un propósito tiene Dios y a Él nada ni nadie lo puede detener. ¿Qué tipo de creyente es usted? Salga esta mañana de esta iglesia, vaya a casa, vea su situación difícil, vaya mañana al trabajo, vea su situación difícil y recuerde, en Él todo lo puedo, porque Él me fortalece. Salga y vea su situación y pueda recordar, mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Papás, vea a sus hijos, véalos, esos que están ahí de burros, véalos y recuerde algo. Dios es el Dios que tiene el control. Y permita, sea lo que sea. ¿Sabe qué sucede? Y con esto termino. Que con nuestros hijos queremos hasta cuidarlos, evitarlos que se golpeen. Ya se lo he contado. Con permiso ahí, David, no me voy a cobrar. Me duele cuando Patrick en algún momento ha chocado o se ha deslizado. Yo hubiese querido ponerle una alfombrita. Pero mira qué bien han servido volados. Han sido buena terapia para mi hijo. Papás, quizás nuestros hijos se van a golpear. Pero ore para que el Señor tenga misericordia de ellos. Ore por usted también. Quizás usted se va a golpear porque no entiende. Pero ore para que el Señor tenga misericordia. ¿Qué tipo de tierra es usted? Simplemente esta mañana permitamos que seamos buena tierra y la palabra sea sembrada. Dice la Biblia que al que cree, todo le es posible. Denle un aplauso a Cristo Jesús, por favor. ¿Qué tipo de tierra es usted, mi amigo, mi amiga? ¿El enemigo le ha estado robando esa palabra? ¿El enemigo se ha estado aprovechando? ¿Qué ha estado haciendo el enemigo con usted? Permita que esta mañana su corazón pueda recibir del Señor el consuelo y la paz que usted necesita. ¿Por qué no cierra sus ojos, por favor?